semestral vamos a hablar acerca de todos los temas que hemos visto a lo largo del semestre en nuestro curso de bioética clínica. Lo vamos a dividir en 4 módulos, pero para empezar tenemos que ver cuál es el concepto de bioética. El concepto de bioética es el estudio multidisciplinario de las acciones morales de todos los individuos que se relacionan con las diferentes ciencias, en especial la ciencia de la salud. Y para esto vamos a comenzar viendo qué tiene que ver la medicina con la bioética. Entonces vamos a ver cómo es que la medicina se relaciona con la bioética. Y vamos a tener primero a ver qué es la medicina, cómo se conceptualiza la medicina en la bioética. Tenemos que es una ciencia y una técnica. Una ciencia porque a lo largo de los años han llevado muchos estudios para llegar a los tratamientos, al conocimiento de las patologías, y una técnica en la forma en cómo se realizan los procedimientos. Hay procedimientos que ya están estandarizados. Engloba un arte. Esto se refiere a que cada médico puede hacer la medicina de una forma diferente. A veces mejor, a veces peor, pero es un arte. Cada médico tiene su propia forma de ejercer la medicina. Forma médicos, tenemos dos tipos de médicos, el institucional y el personal. El institucional es el médico que trabaja en el IMSS o en el ISSSTE, que tiene horarios, que tiene procedimientos específicos para hacer, tiene tantas consultas que hacer, etc. El personal es médico individual, cada uno se va formando una forma de trabajar y de hacer la medicina. También tenemos que la medicina engloba la libertad para elegir y decidir. Como médicos tenemos la libertad para elegir el tratamiento adecuado para nuestro paciente y decidir si se lo vamos a dar. Ahora también está influida la moral, ya sea a nivel de costumbres, de pueblos, es muy diferente en cada región del país. La moral individual como médico y un plural que no siempre va a ser coherente a este tipo de bioética. Vamos a tener también a la conciencia moral y a la realidad. La conciencia moral es la capacidad que tenemos como médicos para realizar juicios morales. Esto lo vamos a basar en cada caso de nuestro paciente, por ejemplo. Y la realidad es la instancia o referencia independiente que rodea al individuo. No es la forma en que veamos las cosas nosotros, sino la realidad que está pasando, por ejemplo, en nuestro paciente. Tenemos que esto está influida por el relativismo moral, que no va a ser nada definitivo. Bueno, tenemos entonces también que la ética es un conjunto de costumbres y normas, ya lo vimos. Tenemos diferentes tipos de éticas, por ejemplo, la ética de máximos, que es como la utopía que debería tener una sociedad, la cual no existe. Una ética de mínimos, que si lo vemos en el ámbito médico, es como los requisitos mínimos que debería tener un médico. La ética cívica, que busca una sociedad democrática. La ética del ciudadano va a priorizar la importancia de las relaciones entre individuos. Ética de la virtud va a describir que el individuo, por ejemplo, sus emociones, actitudes, y qué hay que hacer para tener una vida significativa. La ética profesional, que va a regular el comportamiento del médico en este caso, y tenemos tipos de médicos, de comportamientos, por ejemplo el hipocrático y el actual. Pues el hipocrático ya desde hace muchos años ya lo sabemos por el juramento hipocrático, y el actual que se va modernizando dependiendo de la época. Bueno, entonces tenemos que la bioética es un estudio interdisciplinario. Vamos a ver ahorita que está la medicina, está el lado cívico, la biología, etcétera, que van a regular las normas y acciones morales de los individuos. Pero vámonos un poquito a la historia de esta bioética. Fue propuesta por René Lesser Potter en 1970 y él fue quien adjudicó el término bioética como tal. Esto fue dado en un informe por parte del informe de Belmont, que ahorita vamos a ver también qué fue lo que nos atribuyó el informe de Belmont. Entonces tenemos que fue propuesta o compuesta por el enfoque principalista de Beauchamp y Childrens, que nos va a dar diferentes tipos de conceptos. Por ejemplo, el concepto de autonomía, que se refiere a que el paciente tiene la opción de aceptar o no las indicaciones, él tiene el derecho de aceptar lo que para él sea mejor. La no maleficencia se refiere al análisis de procedimientos e intervenciones en el que le causemos menos daño. A veces tenemos muchas opciones de tratamiento y vamos a escoger la que menos le hagamos daño. La beneficencia, el mayor bien para el paciente. Y la justicia, pues esto es de que todos tienen que ser tratados de la misma forma. También esto se va a referir a otra cosa, que son los otorgamientos de premios o castigos acorde al tipo de conducta del médico, como por ejemplo los honorarios. Tipos de justicia tenemos la distributiva y la conmutativa. La distributiva busca que el deber y recursos del Estado se asignen equitativamente, y la conmutativa delimita dichos premios y castigos. Ahora vamos a tener que esto va a estar dado o integrado por diferentes métodos, basado por ejemplo en las guías generales
tenemos dos tipos de guías, principios consecuencialistas y principios deontológicos. También vamos a tener el casuísmo, tipo fuerte o débil. Vamos a tener también las éticas de la virtud, que van a explicar virtudes, caracteres o el buen juicio, y éticas del cuidado, que valora las relaciones interpersonales. Ahora vamos a ver la relación que tiene la bioética y la deontología, pero para esto tenemos que ver que el surgimiento de la moral y la ética va a ser desde hace mucho tiempo. Tenemos un antecedente, un enfoque filosófico que nos va a dar diferentes tipos de postura. El eclecticismo, la creación de visiones nuevas por parte de una mezcla de aportaciones, se hacen varias aportaciones y se llega a una nueva. El historicismo, que propone que los fenómenos son producto de un desarrollo histórico específico. El cientificismo propone que el conocimiento es verdadero nada más. Y el nihilismo, que es todo lo contrario, niega la existencia objetiva de la existencia humana. Ahora vamos a tener que va a haber una formalización de la bioética, como lo vimos por Van Rensselaer en 1970, que era un médico oncólogo. Y pues de todo esto tenemos que tiene un enfoque interdisciplinario. Hace rato hablábamos de que otras disciplinas le iban a conformar, pues tenemos la parte política, científica, tecnológica, social, jurídica, obviamente la parte médica y ético-fisiológica. Entonces vamos a tener que esto se va a formalizar en el informe de Belmont y nos va a dar diferentes posturas: la postura principalista y la postura personalista. Después surgió. Entonces tenemos que la postura principalista nos va a dar el principio de autonomía, ya lo veíamos. El paciente tiene la capacidad de decidir por sí mismo el tratamiento que quiera elegir. En este caso, el principio de beneficencia, que vamos a buscar el mayor número de una dosis. Bueno, entonces tenemos que el informe de Belmont se va a formalizar todo esto que acabamos de hablar. Va a estar postulado por una postura que es la principalista, que nos va a dar 4 conceptos. Al principio eran 3, pero después se adjudicó el de justicia. La autonomía es de que cada paciente tiene la capacidad de decidir por sí mismo. La beneficencia, vamos a buscar el mayor bien para el paciente. La no maleficencia, pues vamos a tratar de no hacer daño a nuestro paciente, así el tratamiento sea de lo mejor, pero si le da mucho daño, buscaremos otras alternativas. También hace referencia a la forma de comunicarnos con nuestro paciente. Y el principio de justicia, todos tienen que ser tratados por igual o con dignidad. Entonces aquí surge la deontología médica. ¿Qué es la deontología médica? Propone los deberes del estado del médico, cualidades y virtudes, ética de mínimos para el mejor desempeño del médico. Lo mínimo que tendría que tener un médico para ser médico. Y aquí va a surgir otra postura, la postura personalista. Esta postura personalista ya va a ser solamente para los individuos en ciertas ocasiones. Vamos a tener el principio de la inviolabilidad humana, que la vida humana como valor fundamental, ya sea la vida corpórea y física, se aprecia en la medicina paliativa. Aunque tenemos que la muerte es algo muy delicado, no siempre vamos a dejarla transcurrir como tal. Hay tratamientos paliativos para llegar a ella también. Vamos a tener el valor de la corporeidad, que nos dice la corporeidad que aquí vamos a tener un todo, ya sea el lado espiritual, el lado material de cada persona. Vamos a tener el principio de libertad y responsabilidad, que lo habíamos visto al principio. Y tenemos que la libertad y la vida son conceptos recíprocos, bidireccionales, uno depende de otro. Y el principio de socialidad o socialización, o también puede ser subsidiariedad. Una persona se realiza en la realización de sus semejantes. Eso quiere decir que conforme nosotros hagamos lo que nos corresponde, va a ser mejor para la sociedad. Ahora también se dirige a principios éticos en medicina paliativa, el principio de proporcionalidad terapéutica que podemos ocupar durante la enfermedad crónica o terminal de nuestro paciente, principio del doble efecto del manejo del dolor. A veces no solamente se puede utilizar para el dolor, sino a veces las personas ocupan el tratamiento como drogas. Principio de veracidad, comunicar la verdad al paciente y a los familiares, así sea una enfermedad muy grave, siempre tenemos que dar la veracidad para no dar falsas esperanzas. El principio de prevención para llegar a esto y el principio de no abandono. Independientemente de que nuestro paciente ya esté en las últimas instancias, tenemos que estar con él hasta el último día de su vida. Y ya.